Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan y están conectados. A nombre del Centro de Estudios Horizontal, quiero darles la bienvenida a este seminario que hemos titulado Crisis de Seguridad, los desafíos del Ministerio Público. En esta oportunidad quiero, primero que todo, darle la bienvenida a nuestros invitados, ¿ya? Al fiscal nacional, don Ángel Valencia, a Felipe Kast, senador, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, a Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior y Seguridad Pública, y a Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. A todos ellos, ¿no es cierto?, les damos las gracias por estar hoy en este seminario y plantear sus puntos de vista, su opinión sobre este tema tan importante y relevante como es hoy en día la seguridad. Quiero dejar con ustedes, para unas palabras, a nuestro director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obaja. Bueno, muy buenos días a todos. Parto con darle la bienvenida a nuestros panelistas y a la gente que nos acompaña en este seminario online. Creo que tenemos una oportunidad única con panelistas de alto nivel para enfrentar un tema que es de la máxima prioridad país. La crisis de seguridad que estamos viviendo es de tal magnitud y profundidad que requiere el esfuerzo y trabajo de todos los miembros de la sociedad. Esta semana conocimos un estudio de opinión de Ipsos en donde el 56% de los chilenos declara que su principal preocupación es la delincuencia, superando la inflación como el tema país más relevante hoy. Y esta preocupación es transversal para todos los grupos etarios y todos los grupos socioeconómicos. A esto se le suman los trágicos asesinatos de 2 carabineros en menos de 15 días, los que han conmocionado al país por completo, y creo que nadie puede quedar ajeno a esta realidad. Así lo ha entendido nuestra clase política, y esta semana hemos visto cómo proyectos que dormían hace años en el Congreso se han reactivado en una inédita agenda de seguridad. Desde Horizontal queremos aportar con propuestas concretas para enfrentar esta crisis. En diciembre de este año publicamos un estudio en donde estimamos que el costo económico de la creciente actividad delictual en Chile alcanza aproximadamente al 1% de nuestro PIB. Ahora, hoy día en este seminario, se enmarca dentro de una agenda de investigación que hemos definido para identificar los desafíos que tiene el Ministerio Público para enfrentar las crecientes tasas de delito que afectan al país. Los desafíos son múltiples, déjenme enunciarles solo algunos. El año pasado, el año 2022, ingresaron al Ministerio Público más de 1.300.000 casos, cifra que es superior al promedio de los últimos 10 años. Por otro lado, la cantidad de homicidios se ha duplicado en la última década y la proporción de imputados desconocidos asociados a estos crímenes se ha triplicado. Y por último, las causas archivadas en el 2022 alcanzaron un máximo de 56% del total de causas. Como pueden ver, los desafíos del Ministerio Público, que es un actor fundamental para enfrentar la crisis de seguridad, son múltiples, y qué mejor hoy día tener al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que nos cuente de primera fuente cómo ve él estos desafíos y cuál es su agenda de trabajo para enfrentar esta crisis. Así que sin más, Vero, te devuelvo la palabra para que puedan tener una conversación con el fiscal y posteriormente con nuestro panel. Muchas gracias. No se escucha, Vero. Ahora sí. Sí, Sí, sí. gracias. No, de acuerdo a lo que tenemos planificado, entonces le vamos a dar la palabra al fiscal nacional, que va a contar con un espacio de 20 minutos para exponer sus principales puntos, lo que antes señalaba Juan José, los desafíos que tiene el Ministerio Público, y yo simplemente le quiero dejar plantear algunas preguntas, fiscal. Primero, ¿cuáles cree usted que son los principales nudos que va a enfrentar en estos 8 años que vienen por delante? Segundo, nos gustaría conocer su opinión respecto a los proyectos de ley que se han estado viendo durante esta semana en el Congreso, cómo eso ayuda o no a la labor de la Fiscalía. Tal vez lo que hace es aumentar las expectativas en forma desmedida. Queremos saber cuál es su opinión también sobre eso. Y por último, no menos importante, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo cree usted que se debe coordinar el Ministerio Público con las distintas autoridades, llámese alcalde y gobierno? Porque en definitiva lo importante es transmitirle a la ciudadanía una señal de coordinación, ¿no es cierto?, de trabajo conjunto. Entonces, ¿cómo cree usted que debe ser ese camino? Yo le dejo espacio en sus 20 minutos. Bueno, quiero agradecer a Horizontal
la invitación y le agradezco sinceramente. No es una simple forma de cortesía. La posibilidad de compartir con todos ustedes, que son líderes de opinión y en materia política tan relevante, el conjunto de desafíos que, en nuestra opinión, son los desafíos que enfrenta la Fiscalía y particularmente el país en materia de delincuencia en el contexto actual. Tanta formalidad, Vero, conociéndonos hace tantos años, me provoca, no puedo dejar de confesar que me provoca algo de risa, pero me desarmaste un poco la presentación, porque me tiraste 5 preguntas para 20 minutos y ahora resulta que tengo teniendo toda una cosa estructurada. Entonces déjame ver cómo me las arreglo, a ver cómo desarrollo Confiamos en sus capacidades, fiscal. mi habilidad de malabarismo argumentativo. ¿Ah? Lo primero que quiero decir es que nuestro diagnóstico respecto al Ministerio Público, y así lo transmitimos en el proceso constituyente, es que por una parte, este Ministerio Público que fue propuesto en democracia, discutido en democracia, diseñado en democracia, institucionalmente aprobado en democracia y implementado en democracia en general, ha respondido satisfactoriamente, de manera satisfactoria, en nuestra opinión, los propósitos, los fines o las metas en general que se tenían previstas para ello. Es decir, en términos muy gruesos, existe una institución que es autónoma institucionalmente, es decir, que hoy día no tiene dependencia autonómica ni del Poder Judicial, que en algún momento se pudo temer, y además tiene autonomía interna respecto del Poder Ejecutivo. Entonces se creó un ente persecutor que no depende institucionalmente ni recibe influencia decisiva de parte del Ejecutivo, de manera que puede realizar su actividad de manera independiente y, insisto, autónoma, salvando de esa manera el riesgo que se quería prever de que pudiera ser ocupado como una herramienta para perseguir a los opositores o para debilitar el combate a la persecución de la corrupción pública. Entonces, en ese sentido, pareciera que desde ese punto de vista, el Ministerio Público, con la creación del Ministerio Público, se logró ese propósito inicial. Por eso podría agregar más elementos, pero tengo 20 minutos. Los persiguió inicialmente por el constituyente y planteamos algunos aspectos que nos parecían en los que había un ámbito de mejora, considerando que esto fue aprobado a fines de la década del 90 y el país ha cambiado significativamente en los últimos 25 años en lo que se refiere a los desafíos en materia de criminalidad que enfrentamos, y particularmente en los últimos 5 y muy significativamente en los últimos 2. Pero por otra parte nos parece que el Ministerio Público no ha logrado forjar una identidad o un relato virtuoso, no ha sido capaz de legitimarse ante la ciudadanía, no ha podido tener una buena aprobación, una adhesión significativa, ser bien valorado por parte de las chilenas y chilenos en su labor, y además nos parece que tampoco ha mostrado mucha eficiencia en el ámbito de mejorar la persecución penal en los últimos años. Entonces, por una parte, desde el punto de vista institucional o de la forma como su inserción dentro de los demás órganos del sistema democrático, parece que se hubieran efectivamente cumplido de manera bastante satisfactoria sus propósitos, pero en lo que se refiere a, por una parte, contribuir a que exista un órgano respecto al cual la ciudadanía tenga una buena opinión en lo que se refiere a su capacidad para perseguir la delincuencia, y en segundo término, su capacidad efectiva de perseguir de mejor manera la delincuencia, parece que en eso pareciera que todavía hay una deuda, ¿no? La gente nos percibe como una cosa más o menos entre jueces y detectives, y todavía no alcanza muy bien a entender cuál es nuestro rol, y además, tal como lo he planteado en distintos foros, entre el Senado, entre la Corte Suprema, en las distintas actividades en las que he participado, había estado orientado originalmente a estadísticas que se autosustentaban o que se autojustificaban, que medían su carga de trabajo, su eficiencia en tramitar las denuncias que recibía, pero no el impacto que tenía ese trabajo en aquello para lo cual fue creado, y esto es el combate, la reducción de la delincuencia o contribuir a que los ciudadanos y ciudadanas vivan en un ambiente más seguro. Hecha esa primera definición, ¿no? Es decir, que por una parte se cumple esa función institucional, pero queda mucho por avanzar en lo que se refiere al apego a la ciudadanía, a la imagen que tiene la ciudadanía, la valoración que tiene la ciudadanía en la institución, y además su aporte al combate de la delincuencia. Quisiera agregar además que el Ministerio Público fue en su inicio bastante innovador en sus diseños institucionales. Parte del diseño fue tratar de separarse
de algunos lastres administrativos que tenía el sistema antiguo en lo que se refería a la organización de los tribunales, y crear este ente del cual se desprendían funciones que antiguamente eran propiamente jurisdiccionales y separarlo, pero además dotarlo de una estructura administrativa más apropiada. Pero sin embargo, ese impulso inicial, innovador, se fue retrasando, se fue quedando más atrás, y hoy día no ha incorporado cambios estructurales en su funcionamiento interno que le permitan afrontar adecuadamente los desafíos nuevos. Hasta esta fecha, los cargos vinculados a gestión y administración venían siendo asumidos con demasiada frecuencia, por ejemplo, con personas que aportaban perfiles eminentemente legales, eminentemente jurídicos y no de gestión pública, como nos parece que así debería ocurrir. Hemos hecho un cambio en esta gestión. Durante esta semana asumió la primera directora ejecutiva nacional y decidimos que fuera mujer y que fuera ingeniero civil. Y que además tuviera experiencia en la administración pública. Pero eso fue un perfil, fue un esfuerzo que nos tomó tiempo, nos costó encontrar. Creemos que apunta en la dirección correcta, pero no es en la realidad de todas las fiscalías, porque en las fiscalías regionales la realidad también es disímil. Por otra parte, necesitamos que la política criminal, hasta la fecha no ha sido así, se fije sobre un diagnóstico que se funde en evidencia empírica, que sea medible en los resultados, que el Ministerio Público tenga capacidad de generar investigaciones nacionales para la persecución penal, que tenga la capacidad para apoyar y coordinar las iniciativas regionales en la materia, y la Fiscalía Nacional, insisto, tiene un déficit sobre el particular. Y por otra parte, también para mejorar esa eficiencia, tenemos que contar con indicadores de desempeño que respondan a definiciones de política criminal y de persecución penal estratégica, y que eso ojalá cuente con la participación en su diseño de agentes o consultores externos. Lamentablemente, parecía históricamente que más que los indicadores internos de desempeño estaban más orientados a justificar aumento presupuestario o justificar bono, que a medir cuán orientado al servicio de la comunidad o al servicio para el cual fue creado el Ministerio Público estaba realizándose su labor. Hoy estamos trabajando, en resumen, con un Ministerio Público creado para fines del siglo pasado, cuando lo que necesitamos es uno idóneo para combatir la delincuencia y la criminalidad del Chile actual y del mañana, que ha cambiado bastante. Como ustedes saben, enfrentamos múltiples desafíos. En primer lugar, el aumento de la violencia rural, la corrupción, principalmente en el ámbito municipal, la violencia de género y la relevancia que ha tenido en los últimos años, y principalmente, en mi opinión, y ese es quizá el desafío más relevante de todo, porque es un desafío inédito, son los intentos de instalación de las principales organizaciones criminales de América Latina en nuestro país, y la operación de distintas expresiones del crimen organizado en nuestras principales ciudades, junto con el incremento incesante del tráfico ilícito de drogas, armas y de la violencia en nuestros barrios. Y sobre ese punto quisiera detenerme un momento, si no hay inconveniente. Como ustedes pueden haberse enterado por la prensa, en el norte tenemos varias investigaciones penales en contra de integrantes del Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua es una organización criminal que extiende sus redes por toda América Latina, que utiliza la violencia para controlar territorio, y para ello mata, secuestra y extorsiona. Una vez que logra su objetivo, domina el negocio ilícito de un sector de la ciudad, o sea, domina el microtráfico, la explotación sexual y el tráfico de armas, entre otros. Es decir, una organización que no necesariamente realiza estas actividades ilícitas, sino que principalmente se aboca a controlarlas, a controlar el territorio en el cual estas actividades ilícitas se realizan, cobrar derechos por delinquir en el lugar y recurrir a la violencia en caso de que alguien no se apegue a las reglas de la organización. Y producto de aquello, estamos presenciando una criminalidad asociativa cada vez más violenta, y ello se refleja en el aumento de los homicidios, particularmente aquellos con imputados desconocidos. Si en el 2010, y esto lo voy a repetir hasta la majadería, si en el 2016 los homicidios con imputados desconocidos, es decir, los homicidios respecto a los cuales no conocíamos su autor, representaba el 16% de los casos, en el 2021 esa cifra llegó al 40% de los casos, es decir, 4 de cada 10 homicidios no tenemos información respecto a quién lo cometió. Y es una situación en la que ha cambiado sustancialmente la realidad chilena. Cuando yo asumí en la fiscalía, o asumí, por ejemplo, como fiscal en Valparaíso en el año 2003, los homicidios eran aquel tipo de causas que eran sumamente graves por las penas, porque implicaba la pérdida de la vida de una persona, porque había, pero eran, si bien eran muy graves y uno sabía que iban a terminar en juicio oral,
también sabía que tenía una alta tasa de resolución. O sea, los fiscales que llevaban causas por homicidio, uno sabía que iba a tener pocas causas vigentes sin solución, cerrándolas por otras causas, por otros motivos judiciales distintos. Eran causas que normalmente terminaban en la detención de su autor y después en un juicio posterior. En cambio, hoy en día, 4 de cada 10 homicidios son asuntos o delitos en los cuales no conocemos quién ha sido el autor. O sea, ¿qué es lo que nos dice ese dato? Si antes los homicidios se daban en el contexto de riñas entre sujetos reconocibles o de violencia entre parejas, hoy día se producen por riñas entre bandas rivales. Algo que también hay que analizar en relación con la creciente presencia de personas extranjeras indocumentadas y la importación de nuevas formas comisivas, como el fenómeno de asesinato por encargo o sicariato. Les comento que estoy en este momento en Antofagasta, porque vine a trabajar acá y en mi rol, y por eso es que y desde aquí estoy haciendo esta presentación. Los extranjeros imputados por homicidio consumado en nuestro país han crecido. En 2020 representaban el 4,5% del total, mientras que en el 2021 la proporción fue de 9,6%. O sea, ustedes podrán pensar, es menos del 1%, o sea, menos del 10%, es cierto, pero en un año se duplicó. O sea, si el año 2020 representaban el 4,5% del total de imputados por homicidio, en 2021 la proporción fue de 9,6%. Y además les recuerdo que tenemos una alta tasa de imputados desconocidos, por lo tanto no sabemos cómo, si pudiera eventualmente variar esta tasa, si pudiéramos esclarecer esos hechos. La violencia actual también se refleja en el uso de armas de fuego. En relación al periodo 2016-2020, el uso de ellas pasó de un 41% a un 48% en detrimento del arma blanca. El problema va más allá, lamentablemente. La capacidad letal que tienen las armas de fuego que llegan a manos de los delincuentes es cada vez mayor. Hemos empezado a ver arsenales que incluyen rifles recortados y escopetas, armas semiautomáticas, muchas de ellas adulteradas, todo tipo de pistolas, chalecos antibalas e incluso, yo la he visto, granadas de mano. Debemos direccionar esfuerzos para una política de persecución mucho más agresiva a este respecto, porque es claro que más homicidios, más armas de fuego y menos condenados no es la mejor combinación. En cuanto al tráfico de drogas, otro dato adicional. Entre 2020 y 2021, el decomiso de marihuana aumentó de 25 a 53 toneladas. O sea, ya está claro que Chile no es solo un lugar de paso y blanqueo del tráfico de drogas, sino que está cada vez más inmerso en una cultura del narco con sus enormes consecuencias dañinas. También hay que poner atención en la persecución penal de las mafias y del crimen organizado que operan desde nuestras cárceles. Datos de 2022 nos muestran que los robos explican el 41,7% del total de reclusos. El 41% de los robos del total de reclusos. El 24,5% son por delitos de la ley 20.000. Y el 11,6% de los internos en las cárceles están ahí por homicidio. El 11,6%. Entonces alguien podría decir, bueno, son solo el 11%. El problema es que desde 2017 a 2022, es decir, en 5 años, la tasa de presos por homicidio aumentó en un 47,8%. La extorsión, como nueva modalidad delictual asociada a ciertos grados de organización entre los reclusos, también ha crecido al interior de los penales del 54% entre 2021 y 2022, de acuerdo con proyecciones nuestras. Quisiera detener un momento. La tasa de denuncia, no sé, o sea, la cantidad de denuncias ingresadas en el sistema no ha variado muy significativamente en los últimos años. Es decir, nos hemos mantenido más o menos en torno al orden de 1.400.000 denuncias recibidas en la Fiscalía. Entonces, si uno tratase, por lo tanto, mirar la cantidad de denuncias gruesas, neta, puede llevar a inducir error respecto a la situación criminal. Lo que ha cambiado es que, si bien hemos recibido más o menos la misma cantidad de denuncias, es la gravedad de los hechos de los delitos que se cometen. Yo creo que ante este auditorio vuelve a señalar que la criminalidad organizada pone en riesgo toda nuestra institucionalidad, incluso nuestra democracia. O sea, ellos pueden ejercer un control relevante sobre sectores de la economía, porque siempre van a buscar infiltrar la economía legal y generar efectos devastadores macroeconómicos sobre la libre competencia y el desarrollo económico. Además, puede generar altos niveles de corrupción en las instituciones públicas y tiene también una dimensión transnacional.
Por lo tanto, la persecución penal de esos grupos tiene que ser decidida. Permíteme, con razón del tiempo, hacer algunas reflexiones sobre el uso de inteligencia artificial en la persecución penal. Aquello en lo que la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado no pueden superar al Estado es en la capacidad del Estado para procesar grandes cantidades de datos que solo él mismo tiene. En esto no nos pueden superar. Pero para efectuar un buen análisis criminal, para anticiparnos las acciones de esos grupos, detectar sus organizaciones y reconstruir su modo operandi, se requiere de profesionales y herramientas tecnológicas de vanguardia que permitan levantar aquellos factores presentes en el entorno que se correlacionan con la ocurrencia del delito. En la Fiscalía de Chile contamos con el sistema de análisis criminal y foco investigativo, que hasta ahora había trabajado solo con robo y que en esta administración vamos a aprovechar al máximo posible. De hecho, una de las primeras acciones que introdujo mi llegada fue incorporar al sistema el delito de homicidio y más recientemente el de incendio, a lo que vamos a agregar además el de narcotráfico. SACFI, que ha tenido grandes éxitos en trabajo con imputados desconocidos a la fecha, tiene que además ser potenciada y contar con un mayor apoyo de sistemas de inteligencia artificial. Esto es algo que estamos incorporando. El 22 de marzo pasado comenzamos con la Marcha Blanca de un proyecto desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que nos permite detectar estructuras criminales y plantea un nuevo modelo de investigación criminal utilizando fuentes de información públicas y privadas. Sobre la base del manejo de gran cantidad de información y la utilización de distintos algoritmos y modelos de predicción, el sistema nos permitiría identificar posibles bandas delictuales a partir de redes y patrones asociativos que van desde relaciones delictuales, personales y geográficas. Apuntamos con esto a identificar posibles copartícipes de delitos. En términos simples, lo que nos permite el prototipo, y después de 2 años de trabajo de la Universidad de Chile, del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile. Y lo que permite el prototipo es que aportándole el nombre de un miembro de la banda, el prototipo, analizando toda nuestra información de la base de datos, tenemos una base de datos de 25 millones de denuncias, y entre otras cosas, como medios tecnológicos, leyendo los partes policiales, ocupando el mismo motor del chat GPT, que te aparece en las noticias en todas partes. Ocupando ese motor, es capaz de predecir o de formular una hipótesis acerca de quiénes eran los demás miembros de la banda, en base a la identificación de ciertos patrones comunes que se le han enseñado al sistema, que se le enseñaron a la maquinita. Es un prototipo que ya empezamos a ocupar, y que ha demostrado bastante certeza. No les voy a decir en qué caso lo hemos ocupado, pero créanme que en casos relevantes recientes lo hemos empleado y esperamos que somos bastante optimistas sobre el particular. Algunas cosas de las que debemos hacernos cargo. Me voy a saltar 3 páginas, pero en razón del tiempo. En primer lugar, tenemos que actuar decididamente en la protección de servidores públicos amenazados. Las amenazas contra jueces, fiscales, autoridades municipales y del gobierno central, parlamentarios, policías, atentan contra el sistema democrático y el Estado de Derecho y deben ser perseguidas con la mayor severidad. Por eso creamos un grupo especial que va a ser liderado por el fiscal regional de la zona sur de Santiago y que se va a dedicar justamente a investigar este tipo de casos. Tenemos que cuidar a quienes cuidan a nuestra gente. En segundo término, además, urge fortalecer todos los vínculos de relación permanente con las comunidades y trabajar con ellas sus principales problemáticas. Ir a calentar la silla o una participación tibia en los consejos comunales de seguridad ciudadana no basta, o sea, no alcanza con ello. Es un buen aporte, es una instancia importante, pero no basta con eso. Unido a eso, la acción del Ministerio Público debe estar dirigida a contribuir a la recuperación de los espacios públicos para la comunidad. No pueden existir territorios fuera del control del Estado, y el actor de la Fiscalía debe ser consistente con esa exigencia constitucional. Y, como lo he planteado ya varias veces, incluso en la Comisión Experta para una nueva Constitución, necesitamos con urgencia poder crear fiscalías supraterritoriales. Hoy día enfrentamos fenómenos criminales que no respetan nuestras fronteras administrativas internas. Los mismos grupos vinculados al crimen organizado y a la corrupción pública cometen sus delitos en distintas regiones del país. O sea, la organización del Tren del Agua dirige sus acciones desde fuera de Chile y esas instrucciones llegan a distintas regiones del país y nuestros límites administrativos les resultan absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la forma como opera. En otro caso, por ejemplo, no es similar, pero otro caso es que enfrentamos problemas también de la misma naturaleza. En el caso de Itelecom, del fraude de las luminarias, la organización Itelecom, como la banda
que cohechó a un conjunto de municipalidades a lo largo del país, tampoco acotó su actividad a una región determinada. Es un grupo empresarial que comenzó, o sea, una banda que comenzó a cohechar o a sobornar a autoridades municipales de distintas regiones. ¿No sería razonable que cada una de esas investigaciones sea asumida por un mismo fiscal regional? Pero tenemos una capacidad limitada, pues yo puedo asignarle, el fiscal nacional puede asignarle esa investigación a un fiscal regional para que asuma las de varias regiones, pero no tenemos ninguna capacidad de impulsar de oficio investigaciones supraterritoriales. Y solo puedo irle adicionando investigaciones a medida que vayan surgiendo antecedentes de investigaciones relacionadas. Pero eso no es muy razonable ni muy flexible. Entonces, hoy día enfrentamos un fenómeno criminal para el cual nuestras fronteras administrativas le parecen absolutamente irrelevantes. En razón del tiempo, finalmente tengo claro que mi conducción requiere un esfuerzo decidido para actualizar los recursos con que cuenta el Ministerio Público. Necesitamos más fiscales, pero también más funcionarios que puedan atender a víctimas y testigos. Hoy día teníamos absolutamente normalizado que las unidades de víctimas y testigos no tuvieran cobertura en la totalidad del territorio regional. Es decir, salvo en la región metropolitana, en el resto de las regiones del país, las unidades de víctimas y testigos que la Constitución y la ley manda que el Ministerio Público tenían principalmente cobertura solo al nivel de las capitales regionales. Algunas fiscalías regionales tienen algunas oficinas auxiliares en otras ciudades, como por ejemplo aquí en Antofagasta tiene algún funcionario en Antofagasta y Calama. También en la Araucanía tienen en Temuco, pero también tienen 2 ciudades más. Pero aquí en Antofagasta no tienen cobertura en Taltal, no tienen cobertura en Mejillones, y esto está absolutamente incorporado. Por lo tanto, en Antofagasta, si un niño es víctima de un delito sexual el día sábado, ni siquiera en Antofagasta tiene que él le preste atención o asistencia desde la Fiscalía, porque no contamos con recursos para ello y eso está absolutamente normalizado. Y en Taltal y Mejillones, aunque sea en día hábil y en horario hábil, tampoco va a tener esa atención si no es posible que un funcionario llegue en vehículo. Afortunadamente ya comenzó a sesionar la mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y percibimos una buena disposición a nuestros planteamientos. Hace poco terminamos sancionando 2 reglamentos en la Fiscalía que reorganiza todo el funcionamiento interno de nuestro funcionamiento interno de la Fiscalía Nacional. De un modo muy relevante. De 5 unidades especializadas pasamos a 7 unidades especializadas en la Fiscalía Nacional, de 0 unidades que originalmente estaban especializadas en función de tipo de delitos. Hoy día esas unidades fueron reorganizadas en función de fenómeno criminal. Por lo tanto, hoy día ya no hay una unidad de drogas, sino que hay una unidad de crimen organizado, y esa unidad se aboca a drogas, tráfico ilícito de drogas, pero también tráfico de armas, trata de personas, a los homicidios relacionados con el crimen organizado, y todas las actividades criminales ilícitas, ¿no?, que realizan de esas estructuras criminales. Y la unidad de delitos económicos también, en función de ese fenómeno. La unidad de responsabilidad penal de adolescentes se aboca exclusivamente a ello. Entonces, más allá de un delito en particular, tenemos que hacernos cargo de los fenómenos delictivos que están atrás y que a veces se relacionan, y ese fue el sentido de esa modificación. Y además modificamos las unidades de apoyo, sacamos funcionarios que se encontraban dispersos cumpliendo esta función en distintas unidades y creamos una unidad de análisis patrimonial y financiero que va a apoyar a las unidades de crimen organizado, de delitos económicos y de anticorrupción, con pericias sobre temas patrimoniales, contables y tributarios, porque queremos poner especial énfasis no solo en la persecución penal de los autores de los delitos, sino que además en desapropiarlos de los bienes que adquirieron como consecuencia de su actividad ilícita. Tengo 20 minutos, yo creo que ya me pasé, ¿Vero? Sí. Claro, Sí, entonces claro. quisiera dejar hasta acá la presentación. Solo insistir en que, bueno, la tarea que enfrentamos no es fácil y por eso necesitamos el compromiso de todos, pero estoy convencido de que trabajando de forma unida no tenemos otra alternativa. Vamos a poder enfrentar de mejor modo, vamos a poder enfrentar adecuadamente este desafío. No es la primera vez que enfrentamos desafíos graves, una amenaza grave como país, pero estoy seguro que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Muchas Pero gracias. disculpa por Igual. haberme excedido el tiempo. No.
Está bien, está muy interesante la conversación. Yo quería darle ahora la palabra al senador Felipe Kast, que como decía en un principio es el presidente de la Comisión de Seguridad, y preguntarle, a partir de todo lo que ha expuesto el fiscal, cómo los proyectos de ley que hoy tenemos y que se están viendo con urgencia ayudan, contribuyen a los desafíos del Ministerio Público. Bueno, primero saludarlos a todos. Muchas gracias a Horizontal, gracias Vero por la invitación. Yo primero quiero saludar al fiscal y decirle que creo que a mí que me tocó más encima aprobar su nominación, lo hice con total convicción. Me gusta mucho la mirada crítica que tiene de la situación actual y al mismo tiempo analítica. Yo sinceramente creo que estamos viviendo un fenómeno de industria criminal muy complejo, con mucha fuerza, con muchos recursos económicos, con mucha sofisticación, y que si no le metemos inteligencia de verdad, si no le metemos recursos de verdad y profesionalismo, esto tiene mucho que ver con la modernización del Estado, va a ser muy difícil que estemos a la altura. Yo creo que Impuestos Internos, por ejemplo, es un actor completamente ausente hoy día en la ecuación. Creo que Impuestos Internos debiera ser un actor clave y un aliado muy fuerte de la Fiscalía y del Ministerio del Interior. Creo, fiscal, y me alegra mucho verlo con esa decisión. Además, creo que es muy sano que usted haya llegado a la Fiscalía, una persona externa, que tenía experiencia, pero que en el fondo viene también no a mantener una serie de dinámicas que culturales, da lo mismo que de dónde vengan, es necesario para toda institución de vez en cuando remecerse. Yo, de hecho, acabo de presentar un proyecto de ley al cual lo vamos a invitar a usted a que nos comente, que tiene que ver con la famosa puerta giratoria, la cantidad de salidas alternativas que hay hoy día, y hay un 40% de los delitos hoy día son cometidos por la misma persona, reincidentes. O sea, cuando vemos las noticias de que hay una persona que ha sido detenida 30 veces, 60 veces, yo soy carabinero, ya no me dan ganas de tener personas, si es que me doy cuenta que lo voy a tener por 60ª vez, que va a salir libre. Y en verdad algunos dicen, no, es que son delitos pequeños, pero cuidado, para esas personas que están detrás de esos delitos pequeños son delitos súper importantes. Entonces, yo creo, sinceramente, y aquí yo le hago con total humildad, pero una invitación fiscal a que ojalá tengamos desde el Ministerio Público una alianza con algún tipo de consultora profesional, no voy a decir el nombre de cualquiera, pero en el fondo que realmente lo ayude a profesionalizar todo el sistema. Ojalá lo hiciera también siempre el Ministerio del Interior. Pero uno de los problemas que tenemos con otras instituciones, a diferencia del Ministerio Público, es que el Ministerio Público tiene una virtud de que hay una cabeza y una cierta mirada un poco más de largo plazo. Muchas veces los gobiernos son más cortos. Yo quiero felicitar lo que le tocó al subsecretario Gali, a quien conozco mucho, hizo una labor ejemplar, con mucha fuerza, pero siempre son de horizontes más cortos los gobiernos. Una de las cosas bonitas que tiene, o buenas que tiene la institucionalidad del Banco Central, del Ministerio Público, es que hay una mirada un poco más larga. Entonces, cualquier cambio real toma tiempo para que ocurra. La institución, yo soy un institucionalista que cree que las cosas funcionan bien cuando las instituciones funcionan bien, y hay mucha literatura al respecto. Pero claramente es fundamental, creo yo, que ojalá la Fiscalía entre en un proceso de diagnóstico con alguna consultora de primer nivel mundial y que nos haga a todos reflexionar y tomar las medidas. Yo sí creo, y estoy optimista, Verónica, de que hoy día los vientos corren a favor de una cierta unanimidad o transversalidad, pongámosle como queramos llamarlo, a favor de la seguridad ciudadana, por ponerlo en términos. Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de... Y además, los pocos compadres que eran un poco ambiguos hoy día gobiernan y no les quedó otra que subirse a la ola de la popularidad, porque más encima como se mueve muchas veces con donde calienta el sol, hoy día que Carabineros tiene alta popularidad, apoyan a Carabineros. Si Carabineros estuviese en el suelo, le estarían dando como modo fiesta. Y yo creo que usted, fiscal, me gusta su impronta, creo que es serio, creo que tiene que cuidar mucho su institución, hay que dar señales claras. Yo sinceramente creo que el tema de la seguridad ciudadana se tomó la agenda. Cuente conmigo, se lo digo sinceramente,
como legislador. Yo estoy en la Comisión de Seguridad. En una semana sacamos más proyectos de ley que todo el año pasado en la Comisión de Seguridad. Esa es la realidad. Estamos a punto de aprobar el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública. Que yo siempre soy reacio a crear nuevos ministerios. A mí me encantaría reducir los ministerios. Yo pasaría de 24 a 14 ministerios. Pero este ministerio realmente creo que puede valer la pena si es que se hace bien. Tengo algunas dudas todavía que vamos a conversar con la ministra Toá, pero porque creo que le da una mirada técnica. Ahora, el problema que podéis tener es que podéis quedar sin dientes. O sea, en el fondo, una de las gracias que tiene el subsecretario Gali, que estaba ahí, es que tenía poder. O sea, en el fondo, ¿para qué mandar con cuentos? Y si no tenéis poder en una materia tan sensible como la delincuencia, es un martirio, porque es como pistolas de agua contra compadres muy sofisticados. Yo felicito a Horizontal que tengamos al fiscal nacional acá, que tengamos al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, que son las personas que más sabe, con el equipo técnico de primer nivel de la fundación, que ha marcado la pauta, siempre con una mirada colaborativa, trabaja con todos los gobiernos, es un soporte institucional, Paz Ciudadana para todos los gobiernos. A Gali también le tocó al subsecretario trabajar con Paz Ciudadana en la reforma de las policías. Siempre recurrimos a ellos cuando tenemos que hacer algo. Yo además tengo el privilegio de ser parte del directorio Paz Ciudadana hace 3 años y he aprendido 1 kilo con ellos, mucho. Y creo que hoy día estamos en la UTI como país, pero también veo una oportunidad. O sea, yo creo a los que nos escuchan hoy día decirles con total franqueza de un incumbente, porque estoy metido en el Congreso, de que veo a la ministra Toá bien intencionada. Creo que el presidente Boric le quitó el piso, fue un desastre, actuaba con un infantilismo el presidente Boric patético, lamentable, que le quitó el piso y teníamos un acuerdo de seguridad que era serio, en la puerta del horno, y se le ocurre indultar a un compadre que estaba condenado por homicidio frustrado a Carabineros. Y después nos dicen que ni siquiera revisaron los antecedentes. Entonces, pero bueno, dejemos de un lado el Frente Amplio y el Partido Comunista, que encima tienen sus propios problemas con el tema de seguridad, y afortunadamente hoy día el 80% de los políticos, oye, si el proyecto de Naim Retamal, que hace algo muy simple, ¿va? Que es que en el fondo no tengamos a los carabineros de imputados al día siguiente que jugaron sus armas. ¿Va? Si eso no puede ser, que un carabinero ocupa su arma de fuego, mandatado por todos nosotros, y al día siguiente está imputado. Miren el caso del carabinero de Pío Nono. El caso de Pío Nono, compadre, lo crucificaron en vida al día siguiente, y ese carabinero todavía, o sea, fue dado de baja, fue procesado, absuelto, y todavía no vuelve a carabinero. O sea, ese compadre ¡chao! Entonces, eso no puede ser. Y yo veo en usted, fiscal, de verdad una luz de esperanza, y yo le pido una sola cosa, con esto termino, para no alargarme, Verónica, para que no me rete la jefa aquí. Le pido una sola cosa, ocúpenos, o sea, ojalá con su investigación por dentro, si hay legislación que podamos nosotros hacer, por favor háganos llegar a la Comisión de Seguridad esos requerimientos, porque lo que no puede ocurrir es que si usted quiere avanzar con su institución, nosotros los parlamentarios no estemos a la altura de facilitarle las estructuras legales para que funcionen de buena manera. Ahora, yo creo que el problema no es solamente legal, yo creo que es de gestión, de management, y por lo mismo creo que si usted le pone management, le pone una consultora internacional que los acompañe, estoy seguro que incluso el presidente Boric y la ministra Toá le van a financiar eso, y usted dice, me sabe que vamos a ser la mejor fiscalía del mundo de aquí a 5 años, y vamos a ser acompañados por profesionales internacionales, le aseguro que le va a ir increíblemente bien, y que calladito, con los hechos, va a demostrar que puede hacer un cambio sustantivo. Yo siempre hago esta referencia, y yo sé que no debería, pero uno igual es orgulloso de algunas personas que le ha tocado vivir con ella. Mi padrastro, Javier Echeverry, fue 12 años director de Impuestos Internos. Oye, yo me acuerdo que nada más fome que ser director de Impuestos Internos. En todos los cumpleaños nadie quería hablar con él porque no quería meterse en problemas. Y Javier Echeverry se dedicó 12 años a modernizar Impuestos Internos, mi padrastro. Y tú me preguntas a mí, yo como hijastro de él, me siento orgulloso, muy orgulloso, porque trabajó por una institución pública que funcionara mejor. Y hoy día mucha gente que no tiene recursos, que no puede pagar un contador, aprieta un botón con internet
y sus impuestos están listos. Y eso fue años de trabajo, años de esfuerzo. Entonces yo le deseo a usted que está comenzando estos 8 años de trabajo, que ojalá pueda llegar a ese mismo nivel y lo sé que tiene esa vocación, pero que cuente con todos nosotros que estamos alrededor suyo, para que ojalá pueda llegar a buen término y tengamos un país que yo creo que es maravilloso. Tenemos un Chile que yo lo admiro, lo quiero, todos lo queremos, y lo único problema es que hoy día tenemos un nivel de inseguridad que no estábamos acostumbrados y que estamos en la UTI, así que hay que reaccionar con mucha fuerza. Gracias, Vero. Muchas gracias, senador. Yo le doy la palabra al ex subsecretario del Interior y Seguridad Pública, don Juan Francisco Gali, para que nos cuente también cuál es su opinión, ¿no es cierto?, respecto a los desafíos que planteó el fiscal, respecto de las palabras del senador, y bueno, también conocer, Juan Francisco, cuál cree usted que deberían ser las atribuciones que debería tener Carabineros para combatir de mejor forma el delito, para hacer control de la seguridad, etcétera. No se te escucha, no sé por qué, Juan Francisco, no se escucha. Ya no tiene el poder de antes. No, Esto no ocurría cuando era subsecretario, señor Gali, ¿ah? Es un problema del dispositivo, Juan Francisco, creo, porque esa cosa bótala. Yo que tú me saco los audífonos y trato ahí sí, ¿no? O en el micrófono. No. no, tampoco. No. Hay que configurar el micrófono con el del computador nomás, algo así. Hay un icono de micrófono, Juan Francisco, abajo a la izquierda, y hay una flechita ahí, si tú la aprietas, probablemente pones micrófono y ahí puedes. Puedes seleccionar ¿Aló? lo distinto al que Ahí, está. Ahora sí. Ahí sí. ya perfecto. Estamos. Déjame ver si es que, ¿Escuchó todas las bromas que le hacían? que ahora no lo escucho yo a ustedes, pero déjame ver. Qué bueno que no nos escuchaste. No, bueno, muy corto. No, tenemos mala Se Fuiste cortó de de conexión. nuevo. nuevo, Juan Francisco, estabas Cortó de bien y te nuevo. fuiste. No. Juan Francisco, no se escucha. No se escucha. Tal vez le podemos dar unos minutos para que sintonice bien eso, para que a ver si lo puede. Probando, ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Oye, no, muy en breve entonces. Yo quería hacer un poquito de historia, un mínimo de historia, porque creo que eso es muy relevante en lo que estamos hablando de los desafíos del futuro del Ministerio Público, porque la reforma procesal penal, y ya lo relató el fiscal nacional, parte con un problema quizás de base. Y a todos nos tocó en los 90 la discusión política respecto de esta reforma procesal penal. Y yo diría que de ahí parte el problema, en que generó un nivel de expectativa impresionante para la ciudadanía. Probablemente los ciudadanos que veían impunidad, lentitud, oscurantismo, ¿no es cierto?, en ese proceso penal antiguo, creían que iban a tener un mucho mejor resultado, que si se les metían a robar a la casa con el nuevo sistema procesal penal, la resolución de ese delito iba a ser más rápida y mucho más efectiva. Y la verdad es que eso no era así, y sabíamos que no era así desde el minuto en que estábamos viendo el proyecto, ¿no es cierto?, la reforma. La reforma tenía dos ejes relevantes. Uno, responder a las críticas que se nos había hecho desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por nuestro antiguo sistema inquisitivo de persecución penal, y la necesidad de pasar a un sistema adversarial. Entonces, eso lo solucionamos. Y en segundo lugar, eficientar o hacer más eficiente la persecución penal. ¿Y de qué manera hacer más eficiente? Permitiendo al persecutor penal desechar los delitos menos relevantes y concentrarse en aquellos más graves. Entonces aquí lo que decía el senador Casta antes, ¿no es cierto?, respecto de que para la víctima su delito es siempre el más importante. Bueno, desde el origen de la reforma procesal penal,
la reforma misma dice no. Mire, ¿sabe qué? Los fiscales van a tener la posibilidad, a través del archivo previsional, a través de la decisión de no perseverar, de solo concentrarse en aquellos que consideran más graves socialmente. Y eso es natural, ¿eh? Ojo, porque como no tenemos recursos infinitos y como no tenemos fiscales infinitos, y además como los delitos son el último mecanismo del Estado que tiene para hacer control social, bueno, obviamente los delitos a los que nos debemos atener o que debemos atender más bien, son aquellos que son los más graves y no todos los delitos necesariamente. ¿Qué pasó? Además, llevamos en paralelo otros procesos de reforma. Reformamos la justicia militar y hicimos competente a los fiscales para conocer de los delitos que cometían carabineros y que eran cometidos en contra de carabineros. Entonces, lo que fue durante la década del 2000 una alianza, casi que un matrimonio, como alguna vez me dijo un carabinero, un matrimonio entre el Ministerio Público y las policías, se generó un divorcio el año 2011 y el año 2014, cuando los fiscales ya no eran solamente los compañeros en la investigación, sino que eventualmente eran los perseguidores penales de carabineros. Y eso ocurrió como consecuencia de, y aquí no quiero hacer tanta historia, pero la huelga de hambre del año 2010, etcétera, etcétera, pero finalmente los fiscales pasaron a ser no solo compañeros en la investigación de las policías, sino que además persecutores de policías cuando éstas son acusadas de delitos. Y eso es relevante para lo que planteaba el senador Kast, porque antes el fiscal militar, que era quien investigaba los delitos de carabineros, Se te fue el audio. No sé qué pasó, como que de repente. No. ahí debería escucharse, ahí sí, ya. Ahí Entonces, sí. lo que les decía es que un fiscal militar jamás hubiera sometido a proceso de inmediato, como hoy día, incluso en una lógica de garantía, lo hace el fiscal cuando imputa del delito, porque lo que comete el carabinero es un hecho típico. Lo que pasa es que eventualmente podría no ser antijurídico como consecuencia de caber respecto de él una excelente responsabilidad. Pero eso se va a determinar en el juicio. Por lo tanto, lo que hace el fiscal en teoría es correcto. El problema es que el impacto social y el impacto político y el impacto cultural para la organización de la policía es muy grave. Y ojo, otra cosa, también hay que reflexionar respecto a lo que decía tanto el senador como el fiscal nacional sobre la cárcel como solución estatal para la solución de conflictos como los delitos, porque hoy día eh, la complejidad del fenómeno de la delincuencia organizada es tal que la cárcel puede no ser una solución. Y ahí les pongo dos ejemplos, y bien actuales. Uno que lo puso el fiscal nacional, el Tren de Aragua como organización criminal. Bueno, ustedes saben que el líder del Tren de Aragua en Venezuela está preso en una cárcel en Carabobo, si no me equivoco, en Venezuela. Y por lo tanto, la solución de la cárcel parece no ser un mecanismo de detención del crimen organizado. Muchas veces incluso las cárceles son utilizadas como mecanismo de protección por parte de la criminalidad organizada. Y por lo tanto, pensar en la pena de cárcel como una solución es al menos algo que hay que cuestionarse. Y en segundo lugar, también llegamos a ciertas irracionalidades, porque por ejemplo, se acaba de aprobar el proyecto de que aumenta las penas para quienes cometan extorsión dentro de las cárceles. Bueno, ¿y cuál es la amenaza de eso? La cárcel. Pero esas personas están presas, están cometiendo el delito de extorsión dentro de las cárceles. Y quiere decir que la cárcel no fue un inhibidor de la conducta antisocial y por lo tanto tenemos que pensar en otro tipo de inhibidores de la conducta antisocial que no sean necesariamente la privación de libertad o mecanismos de privación de libertad que sean de tal manera efectivos que hagan que esas personas no puedan seguir cometiendo delitos. Y ahí hay que mirar la experiencia, por ejemplo, americana o la experiencia italiana, como lo hicieron con los líderes de la mafia en los años 90 y en los años 2000. Pero eso tiene costos políticos y sociales, o sea, hay que pensarlo bien y madurarlo bastante. Entonces, ¿qué hace? Y además, y finalmente ahí quiero decir
¿qué ha pasado? Algo que señaló el fiscal nacional en cuanto a la legitimidad, la búsqueda de legitimidad. Yo encuentro peligroso eso de la búsqueda de legitimidad por parte de instituciones que no son electas popularmente, porque la legitimidad política viene del voto, y por lo tanto todas las autoridades que son electas obtienen su legitimidad a través de las elecciones populares. Pero ¿qué pasa con aquellas autoridades o instituciones que no son electas? Entonces, cuando están buscando legitimidad, muchas veces se confunde con buscar valoración ciudadana. Y la aprobación ciudadana muchas veces no es el mejor consejero. Porque fíjense en algo, yo estaba buscando ayer a raíz de la presentación. El año 2009, la encuesta CEP mostraba al Ministerio Público con una baja aprobación en el 2008, con 24% de aprobación, y el 54% de la población decía estar preocupada de la delincuencia. También estaba en el número 1 de las preocupaciones el año 2008 y 2009. Pero tenía el Ministerio Público una aprobación de 24%, 27% y 29% en el 2008 y 2009. ¿Qué pasa con el 2022 o fines de la CEP de fines del año pasado? El Ministerio Público con un 14% de aprobación, y la preocupación de la ciudadanía sigue siendo la misma. Entre un 50 y un 60% de la ciudadanía se muestra como su primera preocupación la delincuencia. Entonces la preocupación no ha cambiado, pero la valoración por el Ministerio Público sí que ha cambiado. ¿Cómo solucionar eso? Entonces, yo creo que hay que sincerar las expectativas, hay que ser honesto y decirle a la ciudadanía que no todos los delitos se van a perseguir, que se van a perseguir los más graves, y que por lo tanto que no espere de la Fiscalía una solución a todos los conflictos. Y en eso hay que ser honesto en la comunicación también, y algo que encuentro muy valorable que planteó el fiscal nacional, es que tiene que haber una política de persecución penal, una política criminal, y por lo tanto el fiscal nacional tiene que comunicarle a la ciudadanía que hay ciertos delitos que él considera más graves, y que considera que la sociedad considera más grave, y que por lo tanto en eso se va a concentrar, y que por lo tanto sus esfuerzos van a estar concentrados en eso y no en otros. Y él un poco ya lo planteó, ¿no es cierto? La criminalidad organizada es uno de esos fenómenos, y el narcotráfico. Pero las características quizás de esos dos delitos es que son delitos sin víctima, ¿no es cierto? ¿Quién es la víctima del narco? Claro, podríamos decir que son aquellos que ven la violencia asociada al narcotráfico, pero ¿quién es la víctima del narco? Es el consumidor de droga, a lo mejor, pero ese no se siente víctima de un delito, sino que más bien quizás es una cuestión de un problema sanitario. Entonces, estos delitos son muchísimo más complejos y requieren de un proceso didáctico, pedagógico, de comunicación hacia la ciudadanía, para decirle por qué la Fiscalía, que es el órgano que es persecutor penal, en vez de estar investigando el robo, el lanzazo, esa encerrona que afectó a esa víctima, está preocupado de estos delitos mucho más complejos, pero que en su consideración son más graves. ¿Por qué? Porque están en la fuente, además, de esa encerrona, de esa violencia o de ese robo. Porque detrás de ese ladrón de un auto, de ese portador de una Glock 17, hay una organización criminal que exporta esos autos a Bolivia, o que utiliza esos autos para la comisión de otros delitos, o que muchas veces lava dinero a través de ilícitos relacionados con el tráfico de droga. Entonces, quizás yo creo que lo principal es pensar en cómo sincerar las expectativas y hacer comunicación honesta a la ciudadanía respecto de cuáles son las prioridades y por qué son esas prioridades. Y lo segundo, algo que lo decía el senador y también lo dijo el fiscal nacional, hablar de un sistema de seguridad pública. La persecución penal es apenas un eslabón de la seguridad, en la prevención, en la persecución, en el control, en la rehabilitación o en la reinserción social. Hay distintos y múltiples actores públicos que participan y que tienen que actuar como sistemas, y por lo tanto hay que pensar también cuál es el rol que tiene el Ministerio Público en cada una de esas fases, porque escuchaba con mucha satisfacción, y creo que es demasiado correcto lo que dijo el fiscal nacional en la utilización de mucha información, aprovechar la tecnología de inteligencia artificial para utilizar los datos del Estado, pero él simplemente está pensando en los datos del Estado que tiene el Ministerio Público en cuanto a la persecución penal, es decir, los partes y los antecedentes que constan en las investigaciones criminales.
pero hay infinita más información en manos del Estado que podrían ser relevantes para la prevención, para el control y para la misma persecución penal. Cuando el senador planteaba la participación del Servicio de Impuestos Internos, bueno, ¿cómo vamos a utilizar esa información? ¿Cuándo y con qué controles? Porque también es relevante no siempre tener en cuenta la ponderación que hay que hacer entre la privacidad y la seguridad. ¿Hasta dónde sacrificamos privacidad para potenciar la seguridad o hasta dónde sacrificamos seguridad para resguardar nuestra privacidad? Pero yo creo que lo dejo ahí y seguimos la discusión. Sí, muchas gracias, Juan Francisco. Le voy a dar la palabra al fiscal antes de darle el paso, ¿no es cierto?, a Daniel, para que nos dé su opinión sobre los temas conversados, porque veo que tiene ahí la mano alzada. No, Verónica, solo si me diera unas palabras al final para hacer un par de comentarios a todas las intervenciones, para no interrumpir, yo... Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar a Daniel, ver cuál es su opinión respecto a lo que hemos conversado aquí, ¿no es cierto?, los temas que se han tratado, y te escuchamos, Daniel. Bueno, muchas gracias. A ver, lo voy a tener más fácil porque coincido con la gran mayoría de los comentarios que han hecho el fiscal, el senador Cassi y el ex subsecretario Juan Francisco, así que no va a ser difícil. Primero, algo que no he hecho públicamente, pero creo que es súper sincero, que es felicitar el nombramiento del fiscal nacional y la valentía de enfrentar el desafío de esta magnitud. No es menor. Son 8 años, es cierto, un periodo en que uno puede encauzar o puede incluso concretar muchos cambios importantes, pero esa magnitud de los cambios que es necesario implementar es tan grande que pueden ser incluso cortos esos 8 años. Entonces, todo el apoyo de todos nosotros, estamos todos expectantes, pero también dispuestos a colaborar en este proceso porque sabemos que va a ser muy difícil. Gracias. De cobarde no se cuentan historias. No, estamos claros. Después felicitar los nombramientos, hemos estado haciendo seguimiento, bueno, hemos sufrido algunos de ellos, porque también ahí la grúa funcionó y nos levantó gente importante en Fundación Paz Ciudadana, pero nos alegramos, de hecho creemos que es un rol de la Fundación el poner gente de buen nivel, capacitada, y claro, nos llevó el corazón, pero vamos a ver cómo nos apiamos de nuevo, y me alegra que esté armando un equipo de ese nivel. Conozco a la Jime también de la vida y desde la universidad, y me alegré mucho que fuera ella también la persona que se nombra como directora ejecutiva. Así que, y la reestructuración también, y la agrupación que se está haciendo, creemos que es pertinente, así que estamos ilusionados en los cambios que puedan producirse a partir de eso. Evidentemente el desafío es relevante porque hay una evaluación crítica por parte de la ciudadanía, ya decía Juan Francisco algunas estadísticas, necesitamos mejorar el conocimiento y opinión por parte de la ciudadanía. Es cierto también que la legitimidad es necesaria para que el sistema funcione bien. O sea, la ciudadanía tiene que confiar en el sistema, y el nivel de desconfianza que tenemos hoy, o el descrédito que tiene el sistema, la verdad es un problema para la misma operación de este sistema. Pero hay que tener el cuidado que ya decían, que no se consigue esa legitimidad a partir de medidas efectistas, sino de hacer un mejor desempeño. Y en eso yo concuerdo 100% en que la capacidad de gestión hoy día es la clave. Cómo se gestiona el Ministerio Público. Por eso me alegro mucho de la llegada de Jimena también ahí. Comparto 100% con él, y yo lo pongo muchas veces como ejemplo también, el caso del Servicio de Impuestos Internos, que Javier Echeverri dejó de estar ahí el año 2002. Han pasado 21 años y todavía seguimos percibiendo el Servicio de Impuestos Internos como una institución moderna, y no porque se han hecho grandes cambios posteriores, porque fueron tan revolucionarios los cambios que se hicieron en ese minuto que todavía nos seguimos beneficiando de eso, y entonces las oportunidades de poder hacer un beneficio público tan grande desde instituciones como esta es algo que está disponible y que no podemos perder la oportunidad de hacerlo. En esos cambios de la gestión hay que tener bien claro cuál es el objetivo de la institución. Si bien uno pone como objetivo último, y ese es como el propósito que todos coincidimos, que es mejorar la situación de la seguridad en el país, combatir la delincuencia, pero todo eso es muy amplio, y la cuestión del Ministerio Público en particular es el esclarecimiento de los hechos. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar, y eso no lo podemos perder de vista. Y si uno piensa que una institución tiene el fin de esclarecer los hechos, y miramos los indicadores con que se mide el Ministerio Público y sus fiscales, vemos que hay una distancia extremadamente grande. ¿Cuántos hechos esclarece el Ministerio Público?
¿Cuál fiscal es más efectivo en esclarecer los hechos? ¿Cómo vamos a definir lo que es un esclarecimiento de los hechos? Si le preguntamos a un fiscal, nosotros hicimos el ejercicio, y yo estamos haciendo un trabajo junto con la Fiscalía Nacional, de preguntarle a un fiscal qué entiende por un resultado exitoso, y tenemos versiones extremadamente disímiles, y en muchos casos poco relacionadas con el esclarecimiento de los hechos. Entonces, la primera gestión, como que uno esperaría, es centremos a la institución en el fin que tiene y alineemos a todos los actores con ese mismo fin. Y que aunque parezca obvio, es súper difícil también por las atribuciones que tiene. Y Fiscal Nacional, si bien todos lo vemos muy poderoso en un cargo muy importante, también somos conscientes de las limitaciones que tiene para poder instruir, y la contrapartida crítica también de las consecuencias que puede tener si es que alguno de los fiscales regionales comete errores en ciertas funciones. Cae la responsabilidad sobre el Fiscal Nacional, a pesar de que el Fiscal Nacional muchas veces no tiene las atribuciones para instruir, que se hagan las cosas de una manera distinta, más que con los instructivos, y que sabemos que muchas veces no tienen el poder suficiente para poder generar los cambios. Así que el desafío es mayor, pero tenemos que generar esas herramientas que se enfoquen en el problema real, cómo esclarecemos los hechos. Concuerdo 100% también con que ese esclarecer más es imposible para todos. Es imposible. El otro día me retaban porque me decían, ¿por qué? Yo daba unas estadísticas que voy a evitar la vida, no le voy a dar el número, pero el número de causas por fiscal, si uno divide simplemente cantidad de causas que ingresan, número de fiscales que tenemos, el tiempo que está abierta una causa, es un número extremadamente alto. Pero yo no lo digo pensando en que no, entonces es cierto que lo que tenemos que hacer es multiplicar los fiscales por 1000. Lo que tenemos que hacer es priorizar. Priorizar. Y aquí se ha dicho mucho de eso. Pero algo que suena tan fácil, de que hay que priorizar, es súper difícil establecer en qué tenemos que priorizar. ¿Cuáles son las causas que vamos a priorizar? ¿Son las que generan mayor daño? Bueno, sí, evidentemente eso debería ser, porque hay un fin de esclarecimiento de los hechos para generar el mayor beneficio público. Y el mayor beneficio público se va a lograr en esclarecer los hechos o en evitar que vuelvan a ocurrir hechos que generan mayor daño a la ciudadanía. Pero ¿cuáles son los más dañinos? Nosotros hicimos un ejercicio de definir el daño del delito en función de las penas que ya establece el Código Penal. Pero también es una herramienta evidentemente que muy potente, pero que tiene ciertas debilidades. Tenemos que repensar las herramientas con las cuales vamos a priorizar las acciones del Ministerio Público. Y en segundo lugar, también es cómo evitamos el mayor impacto, como otro criterio de priorización. Uno, el mayor daño. Segundo, el mayor daño a futuro. Porque, por ejemplo, un portonazo, como el que están tan bullados hoy día, uno puede pensar que esclareció los hechos, primero que lo priorizó, porque evidentemente es una causa importante, porque genera un daño, y genera un daño no solo por el bien perdido, sino genera un daño por la interacción violenta entre la víctima y el victimario, con armas de fuego, etc. Entonces uno la puede haber priorizado, pero uno puede esclarecer el hecho condenando, incluso obteniendo una sentencia definitiva condenatoria de la persona que cometió el delito. Pero si no profundizamos en entender que dentro de esa misma información que obtuvimos, nos damos cuenta que hay una organización delictual atrás que encargó el robo de ese vehículo, que proveyó del arma a esa persona para que lo cometiera, que le paga después por ese vehículo, y no seguimos esa cadena para esclarecer los hechos aguas arriba, tampoco parece ser suficiente. Entonces el desafío no se queda solo en esclarecer los hechos, en priorizar las causas, sino también en profundizar en ese esclarecimiento de las causas más dañinas para evitar el mayor daño posible para adelante. Entonces ahí tenemos otra línea además como de criterio de priorización. Y evidentemente tenemos que priorizar en función de cuáles son las que tienen mayor probabilidad de éxito. Evidentemente si una causa tiene mayor probabilidad de éxito, la otra deberíamos priorizarla porque va a significar menos recursos invertidos y más resultados positivos. Y yo sé que estas cosas el fiscal las está sufriendo hoy día y las tiene más que claras en su retina, pero los abro para que podamos todos centrarnos en ellas y abrir la discusión. Y por último, ya no me quiero extender porque ya hemos hablado de hartas cosas, esa mejorar la capacidad de esclarecer más y más profundamente las causas, se logra también a través de varias cosas que creo que es como de contexto. Un hecho que creo que es súper relevante es que aún no nos acostumbramos a la violencia. Nombrábamos casos de muerte, de tipos de delito nuevo, de cantidad de imputados desconocidos, y todo eso es algo a lo cual Chile no está acostumbrado y no lo hemos normalizado.
O sea, todavía tenemos un sentido de urgencia, y eso a mí me despierta una luz de esperanza de que estamos todos, incluso el entusiasmo con que hablamos todos de estos temas, da cuenta de eso, de que sabemos que hay un riesgo enorme, pero que hay una oportunidad todavía de hacer cambios. Bueno, no es una pelea que está empezando, que no está perdida. Los homicidios, y hay que tener cuidado con esto, se están dando hoy día y estamos en un periodo de crecimiento. Es terrible, por favor no se lea que yo voy a minimizar eso, jamás, pero los homicidios normalmente aumentan en los periodos de instalación del crimen organizado. Y después de que las bandas de crimen organizado logran tener soberanía sobre ciertos territorios, bajan las tasas de homicidio. Y esto ha pasado en muchos lugares donde se ha instalado el crimen organizado. Y por lo tanto, que todavía tengamos tasas altas significa que estamos en un periodo de instalación. Y que por lo tanto también eso da cuenta de que hay una cierta oportunidad. Podríamos pensar que puede ser súper positivo que mañana bajen los homicidios, pero los homicidios no necesariamente van a bajar por una positiva acción de todos los actores del sistema de seguridad y justicia. Puede bajar también por una instalación más robusta de las instituciones, de las organizaciones delictuales. Y eso puede ser un camino muy indeseado, aunque eso podría disminuir los homicidios también, y es lo que ha pasado en otros lugares. Sobre temas que ya se hablaron de herramientas que tenemos que fortalecer, estoy totalmente de acuerdo. El SACFI es una herramienta que de hecho se conoce poco públicamente. Es de un potencial enorme, ha mostrado resultados positivos y celebramos el que se haya empleado al crimen organizado y a otros delitos más complejos. Eso es sin duda un camino que yo creo que va a ayudar. La Fiscalía Supraterritorial, pucha, nosotros estamos felices también, creemos que son tipologías delictuales que no es posible perseguir con la estructura regional, es algo que tiene que tener un conocimiento distinto y que tiene que tener atribuciones distintas también para perseguirla supraterritorialmente, pero ahí de nuevo entra el problema de cuánta es la colaboración que vamos a tener de las fiscalías regionales y cómo los hacemos participar en esa fiscalía supraterritorial, porque si no ven que hay un beneficio de pasar la causa, ¿por qué voy a pasar mi filete? Me dejan a mí con el guachalomo y paso el filete para arriba. O sea, esto es algo que hay que entender, esas dinámicas, cómo los podemos hacer participar para que sean dinámicas positivas en el fondo y puedan funcionar. La protección a los fiscales también es un tema que ya se habló y que creemos que es muy relevante. Y por otro lado, la estandarización de procesos y las herramientas, y en particular para la persecución. El BUT ya lo hemos hablado, se ha avanzado ahora. Yo siempre cuento la anécdota que en la fundación había una foto, de hecho la sacamos hace poco, pero había una foto cuando yo llegué, de eventos antiguos de la fundación. Y una foto es cuando se le está entregando al presidente Frey, o sea, estamos hablando antes del año 2000, el manual de cómo tenía que instalarse un BUD, un Banco Unificado de Datos Delictuales, en Chile. Y el Banco Unificado de Datos, de hecho, una parte de él, porque el operativo está funcionando, pero todavía no en la segunda parte, eso se terminó de instalar y entiendo que ahora se ha dado un resultado positivo recién hace 1 año y medio, 2 años atrás. Entonces hay procesos que pueden ser muy largos y tenemos que empujarlo con mayor energía. Ahora, pasando a temas que tienen que ver con la carrera y que quizá uno no los ve porque la urgencia no lo deja ver, pero que en la visión de Bosque lo tenemos que tener presente, y hay cosas que el mismo fiscal Valencia sufrió profundamente, que es el proceso de nombramiento del fiscal nacional. Esto va a dejar de ser relevante por los próximos 8 años probablemente. Lamentablemente, es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. O sea, el proceso evidentemente, no digo por el resultado, porque el resultado lo aplaudo, pero el proceso no tendría que haber tenido esos dolores que ha tenido. Entonces tenemos que repensar el proceso de nombramiento y ver si participan otros organismos como Alta Dirección Pública y se van mezclando y cómo lo vamos logrando que ese proceso sea un proceso más ágil, positivo, y creo que en eso no lo podemos dejar de ver. Lo mismo pasa con los fiscales regionales y también los criterios de remoción. Cómo logramos mayor dinamismo y apertura en la carrera de los fiscales también. Es una novedad aplaudida que nuestro nuevo fiscal nacional tenga experiencia afuera, pero eso no es algo muy común en el Ministerio Público, a pesar de que lo aplaudimos mucho, no es algo que se replique muy frecuentemente. ¿Cómo logramos que las carreras no se eternicen en la Fiscalía y que logremos llevar conocimiento externo también? Es algo que tenemos que pensar. Y mejorar los mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Cuando hablamos de que necesitamos, por ejemplo, generar un indicador de esclarecimiento de los hechos, no es solo para generar conciencia de cuál es el rol de los fiscales, no es solo para generar herramientas e incentivos apropiados, ojalá no vinculados con renta, porque sabemos lo que pasa con los incentivos vinculados a renta en el sistema público. Al final terminan todos estando pegados en el techo porque el jefe no se atreve a bajar puntos que le van a disminuir renta, como que la renta ya es un derecho adquirido y eso no se hace.
y si bien tenemos que presionar para que esos bonos al final tengan un efecto realmente en el desempeño, mientras no lo tengan, tenemos que pensar en otro tipo de incentivos no necesariamente alineados con renta, pero también hay que pensar este camino, cómo generamos mecanismos de evaluación de los fiscales mismos, pero también de la institución, y cómo hacemos a la ciudadanía más partícipe de estos procesos de rendición, porque creemos que eso también puede ser un proceso de legitimación institucional. El conocer qué es lo que hace, y el mirar que se está haciendo bien, y que hay mejoras en esos procesos también, eso es algo que evidentemente todos añoramos, y que vamos a aplaudir, pero para eso necesitamos estos procesos más transparentes también, de parte de la Fiscalía. Ahí me quedo, porque creo que también me alargué un poco. Muchas gracias, Daniel. Fiscal, ¿usted quiere comentar a lo mejor algunas de las palabras de nuestros panelistas? ¿Hacer algún alcance? Sí, muchas gracias. Y voy a ser lo más breve posible en razón ya de la paciencia además y del auditorio y del tiempo disponible. El año 2011 es el año en el que se desploma la confianza en la justicia según la encuesta Latinbarómetro. Hasta esa fecha, desde el inicio de la reforma procesal penal, la confianza en el sistema de justicia había ido aumentando a la pregunta de si las personas, el entrevistado estimaba que en Chile la justicia trataba del mismo modo a todas las personas con independencia de su nivel social. Esa pregunta había ido aumentando, esa valoración, la respuesta la estaba del mismo modo, la respuesta afirmativa, es decir, la positiva, había ido aumentando sostenidamente hasta el año 2011. El año 2011 se desploma. Y a partir del año 2011 es que esa valoración empieza a caer sostenidamente. El año 2011 coincide con el caso Farmacia, no coincide con el año en el cual la Fiscalía empieza a perseguir a la policía. Yo quisiera hacer presente eso y vamos a seguir persiguiendo a los carabineros que se pasen por otro lado todas las veces que sea necesario. Ahora, lo que ocurre es que los vamos a tratar de una forma digna, sin provocarle un daño reputacional innecesario, que es una cosa completamente distinta. Coincido plenamente con la necesidad de entender, de buscar soluciones nuevas a la realidad de nuestras cárceles. Yo en ese punto no puedo estar más de acuerdo con lo que planteó Juan Francisco. Efectivamente, las cárceles hoy día no cuentan con las condiciones necesarias para que no solo no se delinca en su interior, sino que además para que se continúe delinquiendo desde ella. Coincido plenamente con lo que plantea en orden de que ojalá pudiéramos avanzar a contar con cárceles especiales para las cabecillas, por supuesto, no para los líderes, no para todo el mundo, pero para los líderes de las estructuras criminales con características de crimen organizado, parecía a las cárceles de 43 bis destinadas a la mafia italiana. Entonces esas cárceles pasaron todos los controles del sistema europeo de derechos humanos, por lo tanto nadie podría pensar que eso no podría ser aplicable en Chile, y pensando específicamente en que dejen de delinquir y tal como se señaló, que sea un lugar temido. ¿Qué sentido tiene la cárcel si no es un lugar temido? Entonces el sentido de una pena y que efectivamente ese tema. Ahora yo no sé en qué pena está pensando más allá de la cárcel, no quisiera especular sobre el particular, porque si ya no coincido con el argumento de sancionar de que es absurdo sancionar con pena de cárcel al que comete el delito dentro de la cárcel, porque se le puede sancionar con extenderle la pena. Pero sí podría imponerse un régimen más riguroso. Y los regímenes establecidos por las cárceles de 43 bis en Italia, que permiten, que restringen del contacto con el mundo exterior al mínimo posible a los líderes de las bandas de crimen organizado, me parece que debiéramos comenzar a explorar esa posibilidad y tener algunos centros especiales, particularmente en el norte del país y en el sur del país. Nosotros, y respecto a los sistemas de inteligencia artificial, por supuesto, el sistema de inteligencia artificial no opera solo con la base de datos de la Fiscalía, pues opera también con base de datos externas. Entiendo que comparte el boot y además con fuentes abiertas. Va a funcionar mucho mejor cuando tengamos mayor acceso, si pudiéramos tener acceso, por ejemplo, a las bases de datos de las compañías telefónicas, pudiéramos tener acceso a las bases de datos de las compañías concesionarios de las autopistas y otras bases que nos pudieran entregar información útil. De momento tenemos las bases de datos de la Fiscalía y las bases de datos de redes sociales. Nosotros lo que hacemos es básicamente, en gran medida, y creo que eso no se ha tomado en consideración, es que la Fiscalía, en gran parte de nuestro trabajo, lo que hacemos es administrar frustración. O sea, si bien podemos mejorar nuestros indicadores en lo que se refiere a esclarecimiento de datos, está más o menos de casos, está claramente, sabemos que tenemos claro de que no vamos a poder resolver más de la mitad
a lo menos la mitad de los casos que recibamos nunca los vamos a poder resolver. Esos son indicadores internacionales, entonces sabemos que 1 de cada 2 casos a lo menos vamos a tener que archivarlos sin resultado. Por lo tanto, gran parte de nuestra actividad es administrar frustración. Uno de los problemas de la Fiscalía es que se ha desentendido de ese rol. Es decir, recibimos la denuncia y nos parece relevante el trato que damos a la víctima después de que esta formuló una denuncia. Es decir, nos preocupamos principalmente de la víctima que tiene un imputado conocido, de cuya denuncia surge una causa, pero aquella que presentó una denuncia, que se dio el tiempo de moverse, de perder tiempo, ¿no? Y de ir ante Carabineros, aumentando el perjuicio sufrido, porque si ya le robaron o ya tuvo una lesión, además tuvo que perder tiempo en ir a denunciar. Y después de su denuncia no tiene ningún conocimiento de lo que ocurrió y recibe el trato que todos sabemos que reciben las víctimas en este país. No cabe duda que la imagen de la Fiscalía solo se va a seguir deteriorando si no tenemos un programa especial respecto de ello. O sea, una de las principales preocupaciones mías para estos próximos 8 años, como dijo el senador Castillo, ojalá así ocurra, va a ser tener una política especial respecto de esas personas que hasta aquí estaban absolutamente invisibilizadas, yo diría incluso que maltratadas. Y que son a lo menos 1 de cada 2 personas que siempre va a llegar recurriendo a nuestra atención. Lo que sí, quizás no coincido, es de que sea necesario que le transmitamos a las personas de que no vamos a poder hacerlo todo y que de una falsa creencia de lo contrario surja parte de la frustración. Yo tengo la percepción de que las personas saben de que no vamos a poder investigarlo todo y de que no vamos a poder resolverlo todo. Lo que sí creo, por el contrario, es que las personas sabiendo aquello, lo que aspiran a saber es qué vamos a hacer y por qué vamos a hacer eso. Y las personas hoy día no saben ni qué hacemos con las denuncias que recibimos, ni saben por qué hacemos aquello que hacemos con las denuncias que recibimos. Es decir, es el peor de los mundos, porque entonces creen que no estamos haciendo nada o creen que estamos haciendo lo que nos conviene o lo que es favorable para nosotros. Entonces, creo firmemente en lo que me enseñaba Ana María Morales, Daniel, que es definido internacionalmente como la justicia, como el valor o la importancia de la justicia procedimental. Es decir, que las víctimas, más que esperar todas, más que buscar satisfacción en el resultado final, lo que buscan, lo que condiciona su satisfacción es la forma como el sistema las trata. Es decir, la forma como las tratamos. Y ahí la clave reside en 3 acciones. Que oírlas, mantenerlas informadas y tratarlas con respeto. Y esto estoy pensando en todos los usuarios del sistema, como la línea de base del trato digno, para los denunciantes, para las víctimas, para los imputados, para los abogados, para todos quienes se relacionan con nosotros. Respetar su derecho a ser oído, informarles, mantenerles informados y siempre tratarles con respeto. Y todo ello, por supuesto, de manera oportuna. Internacionalmente está demostrado que más que el resultado, lo que condiciona el nivel de satisfacción de las víctimas es la forma como las tratamos. Entonces, por eso es tan relevante que a todas estas víctimas nos desentendamos de ellas, ¿no? O sea, más de la mitad de las personas que recurren a nosotros nos desentendamos, que son estos denunciantes respecto a los cuales archivamos profesionalmente y que tratamos casi con desdén. Y por último, para terminar, quizá el gran desafío, oye, quizá otro de los grandes desafíos que ustedes describen muy bien, tiene que ver con cuál es el delito pequeño. Primero, pequeño ¿para qué? O sea, oye, no, si regalar una bicicleta nomás, si quedan tan relevante, porque escucha que le ponen color, ¿no? ¿Qué tanta importancia puede tener? Bueno, es que depende, porque depende de un sector de la sociedad, de la ciudad, una bicicleta puede ser un implemento para realizar deporte, practicar deporte, o un juguete, pero en otros sectores de la ciudad es un medio de transporte que le ahorra una cantidad muy significativa de dinero o de tiempo a la familia. Entonces, el primero pequeño, pero pequeño ¿para quién? A veces nosotros tenemos fiscales que pasan directamente en la calle a la fiscalía sin haber tenido un trabajo previo, de la casa de los papás, a estos trabajos y ingresan con un sueldo propio de fiscal desde el TIP, claro, y tú no pierdes la proporción de las cosas. Pierdes la proporción de las cosas. Y lo segundo del pequeño maquén es que el delito pequeño puede ser, dependiendo de las circunstancias en las que se comete, una rama más de crimen organizado. O sea, el préstamo gota a gota. El préstamo gota a gota, lo que antes llamaban los microsecuestros, ¿no? El microtráfico. Puede ser alguien, quizás por visto, alguien como pequeños fenómenos criminales que no son de la menor relevancia, pero quizás sí requieren investigación singular,
en base a los métodos de análisis criminal de SACFI, ¿no? Considerarlo siempre SACFI porque pueden ser indicios de actividades de crimen organizado. De aquí lo relevante, y quizás es el cambio cultural, uno de los principales desafíos, es lo que me describían como una práctica exitosa o como un cambio cultural exitoso, una fiscal de la zona sur, acá de la zona sur, a propósito de una investigación sobre tala de madera. O lo que me describía también el fiscal jefe de alta complejidad de la zona oriente, Miguel Ángel Orellana, a propósito de la investigación de algo parecido, de la investigación de las licencias médicas. Tanto más relevante que cuántos delitos podamos esclarecer, en particular, ¿no? Cómo podamos resolver nuestra tasa de casos sin solución, es el éxito que produce, el resultado que produce nuestra investigación en la detención de la actividad criminal. Es decir, el comenzar a medir también nuestros éxitos en términos de persecución penal, no solo por la cantidad de casos que pudimos resolver para atrás. O sea, les voy a poner un ejemplo, el caso de la cúpula de la coordinadora Arauco Malleco. A lo mejor con la coordinadora Arauco Malleco, ¿cómo vamos a medir el éxito de esa operación, de las investigaciones que hemos realizado en torno a ellos y que hoy día los tienen en prisión preventiva? Por la cantidad de incendios que pudieron haber cometido o de atentados que ellos pudieron haber cometido o liderado hacia atrás y que no pudimos esclarecer, y el porcentaje finalmente de aquellos que les pudimos esclarecer, o en la reducción de incidentes de violencia que se produjo luego de su privación de libertad. El orientar, o sea, el sentido de éxito, lo que se entiende por éxito de una investigación, o el sentido de éxito de un procedimiento o de una causa determinada, en función de la cantidad de delitos que se interrumpen, que se dejan de cometer como consecuencia de aquello, es también un factor que tenemos que comenzar a incorporar como un elemento, como un criterio de éxito, de un resultado, no solo la tasa de esclarecimiento, la cantidad de delitos que pudimos resolver, sino que aquellos que dejaron de cometerse. Bueno, tendría otras cosas, pero gracias, Vero, por la posibilidad de agregar eso. Muchas gracias. Al análisis. Sí, para finalizar, porque ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto? Quería darle las gracias a todos nuestros panelistas y también, por supuesto, a quienes se han conectado a este seminario y contarles que nosotros, Horizontal, vamos a publicar un documento con todas nuestras diagnósticos y nuestras propuestas. Por último, repito, darle las gracias a todos y, bueno, el tema es de suma relevancia, así que podríamos hacer, yo creo que fácilmente otro seminario en alguna oportunidad, pero por ahora quedamos muy contentos y agradecidos con la participación de todos ustedes. Juan José. No, solo reiterar las gracias al fiscal, al senador, al ex subsecretario y a Daniel por su participación y a todos los que nos acompañaron. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horizontal, por Muchas invitarnos. gracias, Horizontal, que estén muy bien y saludos a todos. Quiero agradecerles a todos y un pequeño, al final, Vero, me quedó una sola preocupación. Cuando hablamos de priorizar, que lo vi muy reiterado en todos, hay que tener cuidado con ver el tema como un efecto estático y no como un efecto dinámico. En el fondo, el fenómeno de delitos menores, cuando es masivo, no tienes que decir este delito no lo voy a priorizar porque en el fondo es un delito de menor impacto social. Porque cuando tú acumulas, y al contrario, si tú entiendes ese delito como una industria en sí misma, ya no es, o sea, cada uno de esos delitos por separado efectivamente no es relevante. Pero si tú lo que atacas no es ese delito en particular, sino que atacas el sistema acumulado de muchos delitos pequeños, ahí sí empieza a ser rentable priorizar eso también. Entonces, simplemente quería ponerlo como un contexto porque si no uno lo mira como estático y no se da cuenta que hay un fenómeno de industria, de mercado, finalmente puedes dejar de lado cosas que sumándolas son muy dolorosas para muchos actores. Si me permite agregar un dato nomás, la edición de estudio está preparando un programa que llamamos de política de persecución penal ciudadana, que vamos a implementar a partir del segundo semestre de este año, y lo que vamos a hacer a nivel de cierto nivel territorial que tenemos que definir, ya sea regional o comunal, lo vamos a definir este semestre para implementarlo el segundo semestre, recoger la opinión de la comunidad y la experiencia de la comunidad y de la sociedad civil y de los municipios para poder llegar a acuerdos en torno a cuáles son los principales fenómenos criminales que con ciertos límites geográficos es conveniente priorizar, bajo el entendido que todos hay que perseguirlos,
pero cuáles son aquellos que hay que priorizar. Y como sabemos que tenemos que priorizar, que vamos a recibir la participación de la comunidad, y lo vamos a hacer con la comunidad activa, con las juntas de vecinos, con los municipios, para poder llegar a acuerdos en torno a eso, porque nos parece que le da mucho mayor legitimidad a la actividad que realicemos. Y fiscal, y una cosa más, con esto termino, prometo no hablar más. Lo que decía Daniel Johnson me parece central, el tema de los incentivos a los fiscales. O sea, si usted es capaz de determinar bien qué significa un buen desempeño de fiscal y ponerle efectivamente los incentivos correctos para que ese fiscal persiga con equipos o incluso tal vez con unidades, por ejemplo, de investigativas de policía estable. Aquí siempre le toca al policía, de repente van cambiando policía, y que en el fondo ese equipo tenga métricas concretas, bien orientadas. Si se hace bien ese trabajo, el sistema solo va a empezar a aprender solo, va a empezar a mejorar solo. Si uno no pone bien esos incentivos, obviamente es muy difícil que las cosas avancen en la dirección correcta. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Horizontal. Gracias, Vero. Gracias, Juan José. Muchas gracias.